Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? Mirad, voy a hablar sobre un tema recurrente, yo creo, en el ámbito del mundo fitness y en lo que podéis encontrar en el ejercicio en las redes sociales, que es responder a la pregunta de cuál es el mejor ejercicio para quemar, o más bien dicho, para oxidar la máxima grasa posible. Esto es algo que suele preguntarse desde el deportista más amateur al deportista profesional, porque le interesa pulir determinados aspectos de su metabolismo, porque le interesa mejorar la composición corporal y, por supuesto, pues la gente de andar por calle, que no es deportista, que lo que pretende es mejorar su composición corporal. Y bueno, si bien es una pregunta que tiene lógica y que en la cabeza de todos pues suena muy bien, es decir, ¿cuál es la mejor forma de oxidar la máxima grasa posible para quitarme esos michelines? Es una pregunta que sí es muy sencilla de hacer, pero no es tan sencilla de responder. Y aquí, a nivel científico, que es lo que yo quería hablar, más allá de recetas, ya sabéis que yo no voy a dar recetas, porque cuando no las hay, tampoco os las podría decir, pues lo que podemos hablar es del concepto de FatMax, que es lo que veis en pantalla, y la gráfica que estáis viendo. Y este concepto hace referencia a la máxima oxidación de grasa en inglés. ¿Qué significa esto y la gráfica que estáis viendo? Pues básicamente nos está diciendo que tenemos aquí a una persona caminando y que pasa a correr y por lo tanto pues incrementa su intensidad en cuanto al porcentaje de consumo de oxígeno y de frecuencia cardíaca. Conforme va incrementando esa intensidad en esas dos variables, ¿qué va ocurriendo? Pues que va incrementando también la cantidad de grasa que su metabolismo oxida. Y eso lleva a una curva como la que veis. Es decir, si yo empiezo a caminar e incremento un poquito la intensidad, voy a empezar a incrementar mi oxidación de grasas, pero llegará un punto en el que si paso de cierta intensidad no voy a oxidar más grasa. Al revés, va a ocurrir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la intensidad es tan elevada que tienen que empezar a funcionar otras rutas, tales como la glucolítica, es decir, voy a tener que empezar a usar hidratos de carbono y ya si hago un sprint, pues fosfágenos y ATP. ¿Eso cómo se mide en los laboratorios y cómo lo saben los científicos del deporte? Pues con esto, con lo que estáis viendo aquí, con una espirometría. Lo que hacen es una prueba de esfuerzo, por decirlo de manera simple, donde se le va incrementando la intensidad a la persona y donde se va midiendo los gases que va expulsando a nivel de CO2 y el oxígeno que está consumiendo. Y eso es lo que hace la maquinita. Igual que se determina el consumo máximo de oxígeno, pues se determina qué sustrato energético está utilizando en función de los gases que está analizando. Si expulsa más CO2 es que estará utilizando más carbohidratos. Y eso se refleja en un índice que llaman el cociente respiratorio. Cuanto más cercano sea aproximadamente a 0,7, pues digamos que estaríamos en la zona de máxima oxidación de grasas. Aunque estos son números y los márgenes varían de manera individual. Y es ahí a donde quería llegar. Aquí tenemos un artículo, en este caso del Instituto de Gatorade, de Ciencias de la Nutrición, del Deporte también, donde nos explica algunas cosas que ya sabíamos y que hay que tener en cuenta. Es decir, no existe un ejercicio completamente quemagrasas. Eso para empezar, porque al final que una ruta esté predominantemente o no, no quiere decir que no haya otras trabajando. Del mismo modo, la quema de grasas es totalmente dependiente de la persona. Es decir, que si yo quemo la máxima grasa posible al 65%, otra persona lo va a hacer al 55% y otra incluso a porcentajes menores. Y un atleta de alto nivel de resistencia a lo mejor se va al 75%. Por eso no te puedo indicar una zona concreta donde tú vas a oxidar la máxima grasa, salvo que te haga una prueba de esfuerzo como esta y lo determine de manera súper exacta. Y es más, aunque lo hubiese determinado, según tú vas mejorando y según vas entrenando, eso va cambiando. Y no solo cambia según tu entrenamiento, va cambiando según otras cosas que podemos considerar. ¿Cuáles son esas cosas que podríamos considerar, que nos explican aquí muy bien? Por ejemplo, pues el estado nutricional. No es lo mismo que yo me ponga a hacer ejercicio con una baja carga de carbohidratos, habiendo ingerido pocos y tenga los músculos y el hígado vacío. No es lo mismo que me ponga a hacer ejercicio en ayunas. No es lo mismo que utilice suplementos como por ejemplo la cafeína. Y no es lo mismo que entrene 2 veces al día. Y por supuesto, dependiendo del nivel de condición física que yo tenga, pues he dicho que los porcentajes a los que se oxida la máxima grasa en función del consumo de oxígeno, de la frecuencia cardíaca, son totalmente diferentes. El deportista, cuanto más nivel tiene, más alto tiene ese porcentaje, es decir, más tarde empieza a utilizar los carbohidratos. Cuanto menos nivel tiene una persona, más pronto empieza a utilizar los carbohidratos y por lo tanto a lo mejor con solo caminar ya está en la zona de máxima oxidación de grasa. Y eso es, por ejemplo, lo que nos explica este artículo. Digamos que hace una revisión, un análisis de cómo oxidan la grasa una serie de personas, en este caso personas con sobrepeso, con exceso de masa grasa,
Y bueno, pues aquí veis que más o menos los rangos de intensidad varían del 40 al 50% del consumo máximo de oxígeno. Eso para una persona que no es deportista, pues a lo mejor es rodar un poquito o caminar rápido. Dependería, ¿vale? Depende un poco de su condición física. Esto para un deportista de alto nivel supone absolutamente nada. Es decir, podría estar horas aquí trabajando. ¿Entendéis? Por ende, es muy difícil determinar esto y no hay que guiarse por este tipo de historias. Lo que hay que hacer es ejercicio a diario, ponerse fuerte para poder hacer ejercicio a mayor intensidad y tener el hábito de hacer ejercicio todos los días y mirar las calorías desde el global. Eso es lo que importa, más allá de que luego tú utilices estrategias puntuales para determinadas cuestiones. Un deportista sí que puede intentar buscar esto para, no sé, optimizar el metabolismo de la grasa, un culturista para quemar esa grasa rebelde que le queda, etcétera, etcétera. Pero para la mayoría de la gente que no es deportista, es que no hay que fijarse en estas historias y les importa muy poco, porque, repito, lo que importa es el global del día a día y lo que tú acabas haciendo y acumulando a lo largo de los días con tu adherencia al ejercicio. Si eso no existe, me da exactamente igual cuál es la estrategia que utilices. Y me importa mucho más que te pongas fuerte para que tus umbrales vayan incrementando y tengas más resistencia para hacer más ejercicio, más resistencia a las lesiones, seas menos reactivo a ellas, te cueste menos y en definitiva afrontes mejor el ejercicio y en tu día a día gastes más calorías, que es lo que importa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido interesante, que os haya gustado y si es así, pues dejar un like arriba y nada. Os recuerdo que tengo la cuenta de Patreon activa donde subo muchísimo contenido sobre entrenamiento, especialmente trabajo de velocidad y pues si os interesa podéis ir a echarle un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.